Antropoceno. Bienvenidos al encuentro número 25 de esta tercera temporada de Antropoceno. Los jueves son de Antropoceno, pero ustedes lo pueden disfrutar en vivo y en directo en este momento de la grabación, o en nuestros canales Antropoceno en YouTube, o también en Spotify. Siempre interesados en temas de actualidad, de innovación, mismo de historia en algunos momentos, hoy convocamos a María José González para hablar sobre Uruguay en su segunda transformación energética, específicamente hablar de hidrógeno verde. María José es ingeniera civil hidráulica ambiental, recibida en la Facultad de la Universidad de la República de Uruguay en el año 2002, especialista en producción más limpia en la Universidad de Montevideo en el año 2005. Luego cursó una maestría en la Universidad de la República, una maestría en Ingeniería Ambiental, y recientemente participó en la primera corte de la Universidad de Yale en el Climate Leader Fellowship at Jackson School of Global Affairs. Sus actividades más importantes han sido del 2008 al 2014 como directora ejecutiva de SEMPRE Uruguay, que es Compromiso Empresarial para el Reciclaje. Entre el 14 y el 20 coordinó el proyecto BioValor, donde impulsó temas de economía circular, generando valor con residuos industriales. Y desde febrero del 2021 coordina el programa de hidrógeno verde del Uruguay y es asesora de la unidad ambiental del MIEM, Ministerio de Industria, Energía y Minería. Con nosotros María José, bienvenida. Hola Javier, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de contarles e intercambiar sobre todo un poco cómo estamos viendo desde Uruguay esto del hidrógeno en un contexto global, pero también en el contexto particular de las posibilidades de Uruguay, lo que ya ha hecho y la disponibilidad de recursos que tiene. Así que bueno, si estamos todos de acuerdo, voy arrancando con la presentación. Adelante. Vale. Voy a compartir pantalla a María José. Exactamente, ahí estoy. Esperen que oculto esto, así Muy bien. ver. Bueno, muy bien. Bueno, la idea, primero que nada, el título ya es representativo de que en Uruguay hoy ya estamos hablando de la hoja de hidrógeno verde y derivados de Uruguay. O sea que nosotros entendemos que el hidrógeno verde vamos a producirlo, lo necesitamos además como un producto en sí mismo, pero además como un producto intermedio para producir otros productos de mayor valor agregado que permitan otro tipo de penetración en el mercado global, pero también de mayor derrame en el mercado nacional. Pero para eso vamos primero a entender un poquito de qué va esto. Primero contarles que yo, como decía Javier, estoy en el Ministerio de Industria, pero estamos trabajando en un grupo interinstitucional que tiene 7 ministerios y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero además con representantes de varias agencias, del puerto, de innovación e investigación, de exportaciones y promoción de inversiones, como es Uruguay 21, la Agencia de Cooperación Internacional, la URSEA, la Unidad Regular de Servicios, las 2 empresas energéticas del Estado, ANCAP y UTE, el Laboratorio Tecnológico y el CONICIT, que CONICIT nuclea todo el Comité de Ciencia y Tecnología, bueno, usted tiene CONICET y demás, de lo que es en el Uruguay, justamente entendiendo que este es un tema mucho más transversal y que derrama muchos sectores desde el día 1. O sea, no es un tema energético, es un tema, además de energético, es un tema industrial, es un tema que tiene que trabajarse de forma muy integral para poder hacerlo lo mejor y coordinadamente posible desde el principio. Entonces, esto lo hemos oficializado, pero hemos intentado avanzar siempre de esta manera. Entonces, voy a contarles un poquito. ¿Por qué hidrógeno? Yo creo que ustedes la mayoría lo sabe, pero no sé si están todos en la misma página, así que voy un poco para que vean el contexto global, que luego hablamos con Javier, que estaba bueno ver un poquito qué estaba pasando en el mundo. Ustedes tienen claro que para el cumplimiento del Acuerdo de París, ¿no? Si ustedes ven acá estos gráficos 2009, 2019, 2020, a pesar de que nos hemos puesto grandes ambiciones, estamos todavía lejos de poder cumplir en el sector energético las metas que nos hemos definido. O sea, seguimos teniendo casi un 80% de energía que viene de los fósiles, y para ello, en verdad, tenemos que seguir potenciando el concepto de transición energética. Entonces, ¿qué es esto de la transición energética? Que Uruguay la empezó ya hace un tiempo, como comentaba Javier. En verdad, nosotros visualizamos y esto está basado en algunas fuentes también que hemos visto en Alemania y demás, pero en cuáles son los pilares de esta transición energética, ni que hablar la eficiencia energética, o sea, producir
más con menos, o sea, ser cada vez más eficientes, más razonable. El Uruguay lo viene trabajando fuertemente. Diversificar nuestra matriz, Uruguay también lo hizo, en el sentido que antes dependíamos mucho del petróleo y de la hidráulica, hoy en día dependemos de la solar, de la eólica, de la biomasa, de la hidráulica, un poquito también de la térmica, de la fósil. Donde más dependemos todavía es en la matriz transporte, pero en la matriz eléctrica esta diversificación ya se comenzó. Por supuesto, basarse en energías renovables, y una vez que generé mi fuente de energía renovable, lo más razonable es comenzar con los usos de electrificación, o sea, usar directamente la energía. Y eso es hacia dónde se va cuando hablamos de transición energética. Bueno, usar autoeléctrico primero, usar todas las mejores formas de esto. Pero hay un grupo de sectores que no tienen la posibilidad de electrificarse, porque es mucho más complejo, pero sí podemos utilizar esta energía renovable para transformar ciertos, como por ejemplo el agua o otro tipo de elementos, en moléculas que lo puedo utilizar, por ejemplo, como el hidrógeno, en sectores que se llaman hard to abate sector, o sea, sectores donde las emisiones son difíciles de abatir. Ahora desarrollamos un poco más esto. Y es en este contexto que hablamos de una transición energética, que Uruguay empezó y ya hizo bastante en estas líneas, digamos, por supuesto tenemos más para seguir trabajando, pero empezamos a meternos en esto, no solo pensando en nuestro mercado doméstico, sino también pensando en un mercado internacional. Entonces, un poco es, bueno, en este contexto es como una continuidad de algo que se empezó hace mucho tiempo, en verdad, les diré que hasta casi que 20 años atrás, porque las primeras, esto que se permite que los privados generen energía, se inyecten la red y todo este sistema también viene muchos antes, de mucho tiempo, y es parte de este proceso que hemos ido desarrollando. ¿Y por qué tiene sentido hablar entonces de esto de utilizar energía eléctrica renovable para transformarlo en una molécula X, que puede ser calor, que puede ser movilidad, que puede ser distintas cosas? La principal razón es esta, que es la enorme bajada que han tenido los precios de los costos de producir energía con renovable. Acá lo que vemos es, por ejemplo, la solar fotovoltaica o la energía solar onshore. Lo que está en gris acá atrás es la producción fósil, tal como producir energía eléctrica con recursos fósiles. Como ven, la solar ha bajado en 10 años, 12 años, es impresionante la bajada en los costos de producción, inclusive siendo más barato que producirlo con fósil. Y lo mismo con la eólica y bueno, también la offshore eólica, digamos, ¿no? O sea, esto, bueno, también en nuestros países se aplica menos. Esto es lo que hace que hoy en día también tenga sentido. O sea, porque en verdad la electrólisis y tomar una molécula de agua y separarla, creo que probablemente lo hayamos visto todos en el liceo en algún momento, en nuestra formación, es un proceso físico-químico totalmente conocido, pero que siempre producimos hidrógeno de otra forma porque era más barato. Hoy, que han bajado tanto los precios, tiene sentido producir hidrógeno a través de electrólisis y no a través de las distintas formas, porque podemos producirlo a un costo más accesible o más razonable. Sigue siendo más caro que el hidrógeno gris, o que el hidrógeno azul, que es el hidrógeno que se produce con gas natural captando las emisiones de CO2. Pero la razonabilidad, el por qué entra dentro, no solo, por supuesto, por la emisión climática que les presentaba antes, pero si los precios fueran absolutamente inalcanzables, probablemente estaríamos buscando otras alternativas. Igual, insisto, no significa que estén dadas todas las condiciones hoy. Hay que pensar el hidrógeno como una mirada también de largo plazo, pero que para llegar tenemos que empezar a desarrollarlo lo antes posible. Entonces, en verdad, cuando empezamos a hablar en esto de transformar y de transicionar y cambiar, por ejemplo, el matriz de transporte y demás, vemos que tenemos distintas alternativas y dónde entra el hidrógeno en estas distintas alternativas. Nosotros podemos usar el hidrógeno, acá lo lógico, cuando tenemos energía eléctrica y en la corta distancia, estos son vehículos de corta distancia, es usarla para movilidad eléctrica directo. O sea, para el Uruguay, la idea es todo lo que sea dentro de las ciudades es movilidad eléctrica, no es hidrógeno, o sea, que también es eléctrico, pero es el auto enchufable, el eléctrico enchufable. Si yo, ya con largas distancias mayores, donde la batería ocupa mucho lugar, ocupa mucho peso por eje, tengo que empezar a usar otro tipo de vehículo eléctrico, que es un eléctrico que se llama el Fuel Cell Electric Vehicle, que es un vehículo eléctrico que en vez de enchufarse, genera energía eléctrica dentro del vehículo. ¿Por qué? Porque pongo un motor eléctrico con un tanque de hidrógeno y el mismo proceso que hice para producir el hidrógeno, hago el proceso inverso y vuelvo a producir energía eléctrica
con oxígeno que tomo de la atmósfera y emito vapor y genero energía eléctrica que me mueve mi motor eléctrico. Entonces, esto tiene sentido, estos fuel cell electric vehicles, para este tipo de vehículos, para el transporte pesado y de larga distancia. Y finalmente hay un sector que es mucho más complejo, que es lo que es aviación, lo que es transporte marítimo, que yo no voy a poder, esto es hard to abate sector, yo no voy a poder enchufar un barco en la mitad del mar. Entonces, para ello, tengo que buscar un combustible biobasado o un combustible que lo puedo llegar a producir con hidrógeno. Y ahí es otro tipo de uso del hidrógeno. Lo puedo usar directamente para lo que son vehículos, pero también lo puedo utilizar combinándolo con otra molécula, por ejemplo, CO2, o sea, dióxido de carbono, que puedo tomar de una emisión de una chimenea industrial, lo combino con el hidrógeno y hago una cadena de hidrocarburos idéntica a una molécula de hidrocarburos tradicional, por ejemplo, etanol, y hago un etanol que es un alcohol, que lo puedo sustituir directamente en un motor tradicional. Hay algunas adaptaciones, pero es Entonces, esto es lo que el mundo está viendo hoy. Bueno, para descarbonizar el transporte, que es uno de los principales, está claro que la red eléctrica es con renovables, pero para lo que es el transporte, que es el otro gran consumidor, e inclusive la industria, que aún hay más usos, puedo usar el hidrógeno directo o los derivados del hidrógeno, como por ejemplo estos que les explicaba acá. Entonces, esto es lo que se termina, yo hoy les puse como un ejemplo lo que es transporte, para poder explicarlo mejor, pero lo que ven, esto es lo que pasa con los múltiples usos. El hidrógeno no es para usarlo per se, que sí lo puedes usar, sino que además te abre la puerta a otra infinidad de productos, a muchísimos productos con muchísimos usos. Lo puedo combinar con el CO2, como les decía, que está acá, para producir un combustible sintético, o lo puedo combinar con nitrógeno, produzco amoníaco verde, y este amoníaco verde lo puedo utilizar para producir fertilizantes o lo puedo utilizar como un combustible. Y todas estas son tecnologías conocidas. Ninguna tecnología de la que estamos hablando son tecnologías nuevas. Acá lo que es nuevo es la fuente renovable que estoy utilizando, tanto el CO2 como para el hidrógeno o como para otro tipo de elementos. Entonces, lo que cambia es la fuente, la materia prima, y lo otro que cambia, y es un elemento clave a tener en cuenta, es la escala. Si nosotros queremos llegar a cubrir todo lo que se está hablando que se va a necesitar, la escala que necesitamos es mucho mayor que lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Y qué pasa en Uruguay? Ustedes saben, yo asumo que ya saben, Uruguay tiene más del 90% de su matriz eléctrica renovable y su gran desafío es descarbonizar el transporte y la industria. Nuestra industria es pequeña, tenemos cosas para hacer, pero no es tan grande, pero donde nos queda una fuerte dependencia de los combustibles fósiles es en lo que es transporte. Y acá lo que este gráfico lo que muestra, para que vean por qué tiene sentido, ¿no? Ya les dije, para estos sectores, los autos, estos son el número de unidades, y estos son las emisiones de este número de unidades, ¿tá? Las emisiones de gases de efecto invernadero. Y como ven, para los automóviles y la carga liviana es proporcional, digamos, pero para los vehículos pesados y los buses, el 4% de los vehículos es responsable del 36% de las emisiones de los gases de efecto invernadero en el transporte carretero. Entonces, acá tiene lógica la movilidad eléctrica tradicional, enchufable, y acá es donde la enchufable es más cuestionable por un montón de factores. Algunas personas dicen que va a llegar, que va a poder ser también eléctrica, enchufable, digamos esto. Eso es unas cosas, las tecnologías todavía están en esos procesos también de desarrollo e innovación todavía. Pero son el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte. Entonces, para el Uruguay es clave, porque el Uruguay ya hizo bien los deberes en lo que es matriz eléctrica, pero le falta transporte. Entonces, acá, y por acá empezó el Uruguay a decir, che, acá hay un tema que hay que empezar a estudiarlo, porque si queremos continuar descarbonizándonos como país y que nuestros productos sean más verdes y que podamos también venderlos como productos sostenibles, esta pata la tenemos que descarbonizar. Pero a la vez que estábamos mirando en qué pasaba y por qué Uruguay estaba bueno que se pusiera en esto el hidrógeno, el mundo empezaba también a transicionar mucho más fuerte, aumentando sus ambiciones fuertemente en lo que es el hidrógeno y sus derivados. Entonces, lo que vemos acá, este es el consumo, la demanda de hidrógeno en el 2020, ¿tá? Como ven, es mayoritariamente proveniente del proceso de refinería, es este negro, ¿tá? Y para el proceso de refinería y también para la producción de amoníaco y demás. Pero lo que está proyectado fuertemente es el crecimiento a 600 millones de toneladas por año de hidrógeno verde. Y estas 600 millones de toneladas que se van a demandar en distintos usos, para distintos tipos de uso,
se reparten a nivel global también en varios países. O sea que hay varios países que se visualizan como demandadores de hidrógeno, algunos se producirán su propio hidrógeno y derivados, y otros van a necesitar traer de otros países. Y en este contexto es que el Uruguay dice, bueno, yo para mi demanda, para mi necesidades, mi mercado es muy pequeño, claramente, pero para un mercado global, donde podría llegar a cambiar lo que es la geopolítica energética, el Uruguay puede tener un rol acá. Y esa fue la primera pregunta que nos hicimos. ¿Tiene sentido que el Uruguay hable de producir hidrógeno? ¿Podemos ser costo eficientes para producir hidrógeno o lo van a vender los del norte? Y África, por ejemplo, que está al lado, va a poner un hidrógenoducto y le va a mandar directamente el hidrógeno. Y bueno, eso es lo que les voy a empezar a contestar, ¿no? Porque entendemos que sí, que no solo para su mercado doméstico, sino también para un mercado global, Uruguay puede tener algo que decir. Y lo que también era, bueno, pero esto es un papel, es una demanda proyectada, ¿esto va a suceder? Y bueno, la verdad es que si va a suceder va a depender también de muchas decisiones que se tomen. No solo los países, por ejemplo, los europeos u otros que tienen fuertes emisiones climáticas y van a ser nuestros posibles mercados, sino también de inversiones y compromisos que haya a nivel de las grandes empresas. Las señales que estamos viendo son bastante fuertes. Por ejemplo, la empresa Maersk, que es de portacontenedores, ya mandó a hacer 8 barcos a metanol, este producto, derivado del hidrógeno, que le permite casi una sustitución casi directa del combustible. Las empresas de aviación, las Airbus, las más grandes, están yendo hacia aviones que puedan funcionar con su combustible de aviación. Por supuesto que son más caros que el fósil, y yo creo que por bastante tiempo lo van a seguir siendo, pero empiezan a tener cotas, empiezan a tener exigencias de sus países y de las propias empresas de tener un porcentaje renovable. De hecho, está costando matchar de oferta y demanda. A veces quieren algo y ni siquiera encuentran un mercado al cual comprar ese tipo de productos. Entonces, las señales también están siendo de ir para ahí. Entonces, ¿por qué Uruguay en todo esto que les venía contando? Y bueno, nosotros nos dijimos, bueno, a ver, Uruguay puede ser un país exportador, y sí, nosotros entendemos que Uruguay puede ser, la estabilidad política, legal no se la voy a desarrollar a ustedes, pero primero porque tenemos un gran potencial de generación de energía eléctrica renovable, y ahora se los cuento más. Tenemos agua, y podemos entrar un poco en el foco agua, tenemos CO2, y además, para determinados productos, no todos los que vimos hoy, para determinados productos, tenemos buenas condiciones logísticas. Entonces, ¿qué es esto de la energía eléctrica? Bueno, primero Uruguay ya tiene cubierta su demanda. Más del 90% de nuestra matriz eléctrica es renovable. Esto así era hace 15 años atrás nuestra generación de energía, 4 hidráulicas y una central térmica acá, Central Valle. Hoy en día sí está la generación, compuesta por hidráulica, eólica, biomasa, solar y un 6% fósil. Esto varía año a año según, por supuesto, cuánto llueva. La principal variable es la cantidad de lluvia, porque la eólica y solar han demostrado ser bastante estables cuando lo ves anualmente. Y ya tenemos una cobertura de electrificación en todo el país, 99,9, o sea que en verdad nuestra demanda eléctrica ya es verde y además estamos llegando en casi todo el país y buscando, UTE está buscando fuertemente llegar al 100 y bueno, vamos a ver si lo logramos. Pero más allá de eso que ya logramos, tenemos disponibilidad de mucho mayor cantidad de recursos renovables. En estos mapas lo que vemos es la disponibilidad de energía eólica y solar que hay. Los más oscuros son los que tienen mejor nivel, los que están un poquito más claros es un menor nivel de vientos o un poquito menos de radiación. Y como ven, tenemos 60 gigawatts más solares y 30 gigawatts eólicos que hoy en día nosotros no estamos consumiendo. Lo que tenemos hoy instalado de eólica y solar es bastante menos. Toda la demanda de Uruguay son 5 gigawatts, o sea, la potencia instalada de Uruguay es de 5 gigawatts, para que vean, y tenemos disponibilidad para 60 y para 30, para que dimensionen. O sea que nosotros, utilizando estos recursos renovables para producir hidrógeno, no estamos afectando nuestra demanda ni nuestro crecimiento a futuro en cuanto a demanda energética, que era una de las primeras preguntas. O sea, nosotros no queremos comprometer, obviamente, el fin inicial, que es la producción y el desarrollo de nosotros. Entonces, con esas posibilidades, los estudios que nos dan es que tenemos un buen recurso que si lo proyectamos al 2040, porque lo más importante para la producción de hidrógeno es el costo de la energía renovable, cerca del 60% del costo por tonelada de hidrógeno es el costo de la energía renovable. Entonces, la primera pregunta es, ¿podemos llegar a tener? Bueno, los estudios que nos dieron dicen que son bastante ambiciosos estos números. En todos lados en el mundo proyectan números similares, pero con esta calidad de recursos, porque no es lo mismo en el norte de África, en el norte o en la Patagonia Argentina,
tienen vientos mucho mejores que los nuestros, por ejemplo. Pero entonces, podemos llegar a tener un precio razonable y bueno, esto es una proyección, es una prospección, será o no será, pero la realidad es que los precios vienen bajando. Y eso nos llevó a decir, bueno, con estas características, en verdad podemos producir un hidrógeno con las características país, la UAC que podemos tener como Uruguay y lo demás, podemos producirlo, con hidrógeno para exportar a un precio entre 1,2 y 1,4 dólares por kilo, que es competitivo. Hay países que lo pueden producir más barato, porque tienen mejores recursos para generar energía renovable, pero estamos dentro del rango de los competitivos, sobre todo comparado con los que van a ser importadores como Corea, Japón, Alemania y China. Entonces, con este contexto, ¿qué ambición nos seteamos? O sea, ¿qué números ponemos? ¿No? Está bárbaro. El mercado va a ser de 600 millones. ¿A cuánto podemos ir? Entonces, primero fue autolimitarnos al uso que queremos hacer de nuestros recursos. Entonces, este es el mapita, este es el potencial, ¿cuánto podemos proyectar? Entonces, uno de los factores limitantes, uno obviamente es llegar a los mercados, pero el mercado proyectado es tan grande que nosotros fuimos, bueno, si producimos 1 millón de toneladas frente a las 600 millones que veíamos, 600 millones que veíamos en el gráfico más anterior, bueno, por supuesto que el mercado hay de sobra, así que ese no es el factor limitante. Lo que sí queremos cuidar el espacio, el uso de la tierra, el norte tiene muy buenas condiciones, tiene muy buenas condiciones de complementariedad, o sea, las dos energías, eólica y solar, cuando falta una hay más de la otra, entonces nos permite tener factores de planta, o sea, tiempos que las plantas están funcionando mayores. Entonces, bueno, el pensar entre 9 y 10 gigas solares y eólicas nos lleva a una ocupación del 0,7% del territorio nacional. Y en particular, ya los ganaderos lo saben, permite además perfectamente la utilización de producción ganadera junto con los molinos eólicos, teniendo una mayor rentabilidad por el uso de la tierra. Para la solar, que es un poco más limitado, el uso igual es del 0,16%, por lo tanto, por supuesto que vamos a ver más molinos si esto sucede y se van a ver más en el país, pero dentro de lo que entendemos no es excesivamente invasivo o podría afectar demasiado, digamos, por supuesto, a la población y su entorno. El otro tema era el agua, ¿no? Pero ¿tenemos suficiente agua? Ustedes saben, Uruguay es un país con alta calidad de recursos hídricos, ustedes también, o sea, comparado a otros países de la región, estamos en una condición bastante privilegiada, pero de todos modos tenemos que permitir que esto conviva con otro tipo de usos y cuidar ese tipo de agua. Entonces, también el tamaño, ir a 20 gigas de energías renovables, 10 gigas de electrolizadores, tiene asociado un consumo de agua. Nosotros entendemos que el agua, para producir hidrógeno, está el agua estequiométrica, ¿tá? Por 1 kilo de hidrógeno, 9 kilos de agua, eso es lo que te da la fórmula química que separa H2 en HIO2, en H2CO2. Pero además, cuando tenés que purificar esa agua hay que purificarla, la tenés que tomar y la tenés que poder tomar mucho más, no tomás el doble o tomás 1,5 veces más porque parte de esa agua la descartás porque se va con los contaminantes, con los sales, con los minerales, con todo lo que vos estás purificando. Y además necesitas agua para enfriamiento. El proceso de electrólisis libera mucho calor y necesitas agua de enfriamiento. Entonces nosotros calculamos que más o menos entre 25, 30 o 20 y 30 litros de agua por kilo de hidrógeno es lo que se consumiría. Con eso estimamos el potencial, con todos estos 20 gigas proyectados, ¿cuánto sería? Es lo que vemos en este gráfico. Este es el tamaño anual de consumo de agua potencial que podría haber. Y queríamos ver, bueno, esto cómo va con lo que hoy en día se consume en Uruguay. Entonces, ese dato, ¿cómo lo tenemos? Porque en Uruguay se consume agua de pozo, agua de río, embalses, agua embalsada, o sea que hay muchos tipos de consumo de agua, pero el hidrógeno también puede consumir mucho tipo de consumo, puede embalsar agua, puede tomar agua de río, puede tomar, o sea que es equiparable con nuestros consumos, es como una producción, en verdad, la producción de hidrógeno es muy agropecuaria, si lo pensamos de una forma, por más que después llegue un proceso industrial. Pero todos los procesos agropecuarios terminan en un proceso industrial en algún momento. Y lo que vemos es que, en verdad, no es un uso que desbalancee la demanda actual. ¿Ah? El gran desafío de la gestión de los recursos hídricos es su variabilidad espacial y temporal. Entonces, lo que es importante es gestionarlo bien, gestionarlo sostenible, que sostenible parece como de, ay, qué linda palabra, pero es real que en el caso de los recursos hídricos lo que tenemos que hacer es controlar. Entonces, si vamos a dar, por ejemplo, un pozo para extraer agua, tú tenés que regular cuánto tiempo puede extraerle para darle tiempo de reabastecerse. O sea, el agua está en permanente movimiento y lo que hay que manejar es los tiempos y también el espacio, porque en un pozo inclusive de agua vos te corres 100 metros, lo cual no quiere decir que el agua del hidrógeno vaya a ser subterránea.
lo más probable es que sea la menor la parte subterránea, que la mayoría sea superficial o agua embalsada, como lo es, por ejemplo, la producción de arroz. Embalsan mucho agua, pero también usan agua subterránea. De hecho, la producción de arroz consume muchísimo más agua que la producción de hidrógeno proyectada, pero te estoy hablando como 100 o 200 veces más que lo que está proyectado en esta hoja de ruta. Y acá lo que comparamos es, si yo tomara agua del río Uruguay, el río que compartimos, un proyecto grande, que es un proyecto que podría consumir como 80 litros por segundo, estamos hablando que representa un 0,01% del caudal, pero me cita bárbaro, pero eso es cuando el caudal medio, pero lo que importa es cuando hay poca agua, para que mantenga el sistema perfecto. En enero, cuando hay menos curso de agua, y es correcto, que esa es la comparación estricta que hay que hacer, representa el 0,016 de ese caudal. Entonces, eso y obviamente no todos los proyectos van a tomar el mismo punto, van a tomar de distintos lados, distintas condiciones y siempre sostenible. Y lo último, que además sabemos que Uruguay tiene un marco regulatorio ambiental bastante sólido, con permisos ambientales, con permisos y pedir derechos para darte uso de agua, o sea que no es que vienen y hacen lo que quieren con el agua, sino que hay una gestión sostenible, más allá de que las metas que nos pusimos en la hoja de ruta no son desproporcionales ni van a cambiar lo que es esa demanda. En general, los consumos de estos proyectos son muy similares a cualquier otro tipo de consumo industrial. La otra pregunta era, ¿y los puertos? Ustedes van a producir combustibles sintéticos, van a usar CO2 y van a producir combustibles sintéticos. ¿Tenés capacidad? Y bueno, logísticamente sí. Este es el caso, por ejemplo, para la hoja de ruta, para estos 20 gigas, serían 22 barcos al año que se podrían salir por el puerto de Montevideo, porque es como un combustible, es como que hoy ya entran y salen, así que no sería un problema, podrían usar barcaza, podrían usar tren. Y además, un elemento clave es la disponibilidad de CO2. Nosotros entendemos que Uruguay tiene una gran ventaja competitiva frente a otros países, que tenemos cerca de nuestros recursos renovables CO2 que sale de la chimenea de una planta que utiliza biomasa como fuente de energía. En Uruguay, como vieron, tenemos biomasa para producir energía eléctrica, que viene de residuo forestal, residuo arrocero, y también viene, por ejemplo, las plantas de celulosa, que usan el licor negro, que es un residuo del proceso, para producir energía eléctrica. En ese proceso de generación de energía eléctrica emite CO2 por la chimenea, es lo que se llama un CO2 biogénico, es un CO2 que no es fósil, tiene otro origen, y esta es la cantidad. Nosotros estimamos que vamos a consumir para la hoja de ruta entre 1,5 y 3,5 millones de toneladas de CO2, y solo las 3 plantas de celulosa generan 9,5. O sea que la disponibilidad está. Y además estaríamos valorizando algo que hoy es un residuo que se emite a la atmósfera. Entonces, bueno, esto empieza a cuadrar también con un concepto mucho más de circularidad. Entonces, para ir cerrando, que ya sé que estoy en tiempo, Javier, perdón que me pasé, nosotros vemos un proceso gradual que va aumentando en lo que es la producción de hidrógeno, empezando con pilotos, al principio, sobre todo enfocado a lo que es mercado doméstico, el transporte pesado, y para lo que es el mercado de exportación, el mercado internacional, sobre todo en los combustibles sintéticos y no en el hidrógeno per se, y los fertilizantes verdes. Empezar con proyectos piloto, que ya estamos apoyando uno, y proyectos de mayor escala, para ir creciendo hasta llegar a estos 20 gigas, y por qué no, en función de las características, en función de otros estudios que vamos a hacer, tal vez podamos exportar también otro tipo de productos. Hay algunos proyectos que ya hablan de amoníaco. Esto implica una oportunidad próxima de $2.000 millones, digamos, en estos dos mercados para el Uruguay. Esto es un valor bastante importante porque representa aproximadamente, la facturación representa un 2% del PBI proyectado, es muy similar a la facturación, es un poquito menor a la facturación de la carne de hoy de Uruguay, o sea que sería un rubro totalmente nuevo, que hoy Uruguay tiene 0 y podría empezar a generarlo con un mayor valor agregado. Obviamente una gran generación de empleos, una reducción de emisiones nuestras y a nivel global, o sea que este es un proyecto verde, estos empleos son empleos verdes, porque son empleos que nacen por la necesidad de descarbonizarse, si no, no tendríamos producción de hidrógeno. O sea que está alineado con la búsqueda de descarbonizarse y, por supuesto, un aporte a lo que es todos los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hoy estamos trabajando en bajar esta hoja de ruta a tierra, en crear las condiciones para esto. Hay una resolución presidencial que crea el programa H2U, que es el programa que estoy coordinando, con todas estas instituciones, y con 8 ejes de trabajo, acá los tengo alguno agrupado, pero trabajar en lo que es crear estudios y demás para infraestructuras, entender qué red de transmisión vamos a necesitar, si necesitamos gasoductos, si nuestros puertos están en condiciones y cuál es la mejor condición de puerto, qué tipo de inversión necesitamos hacer, generar innovación e investigación, estudiar la posibilidad de producir offshore, eso no se lo mostré, pero ahí también parecería un muy buen producción offshore. La lógica es empezar con el offshore, pero ya hoy tenemos que empezar a estudiar cuál es la posibilidad futura de esto.
La regulación, en Uruguay no produce hidrógeno, no se comercializa hidrógeno, así que necesitamos regularlo y crear todas las condiciones, no solo de seguridad, también ambientales, con guías ambientales, con permisos para este tipo de cosas, ni que hablar la comunicación y participación ciudadana. Ya lo estamos trabajando, porque como ven estamos llegando tarde, en Uruguay ya está habiendo como cierta preocupación por el tema del agua, que es entendible, pero ahora lo discutimos, pero este tema de que en verdad no nos parece que realmente estemos comprometiendo el recurso de una manera grave, sí hay que gestionarlo bien igual. Y brechas, si estamos hablando que necesitamos este número de producción, pasar de 5 gigawatts de potencia instalada a 20, eso implica un montón y una industria totalmente nueva. Estamos agregando, producimos energía renovable, después producimos hidrógeno, después producimos un combustible. Y eso necesita capacidades y estar prontos para eso. Y por supuesto crear las condiciones para poder traer inversiones, pues son inversiones grandes que se están visualizando, sean desarrolladas principalmente por el sector privado. Ya termino, esta es la página web del hidrógeno verde, está la hoja de ruta, hay un montón de información, hay un área de preguntas frecuentes, pero bueno, se las quería dejar para que pudieran ver esto. Bueno, creo que nada más, ahora sí quedo pronta para las preguntas. Bien, buenísimo tu presentación, nos encantó y es muy detallado todo lo que has puesto, con mucho tecnicismo. A partir de este momento, entonces invitamos a todos los que están presentes en la sala, solamente marcando esa manito, como hizo Mariano Vinograd, y en ese orden pueden hacer todas las preguntas o aportes a esta reunión, que seguramente va a quedar grabada como algo sumamente interesante. En primera instancia, entonces, el ingeniero Mariano Vinograd tiene la palabra. María José, soy agrónomo, soy enamorado del Uruguay, voy allí desde chiquito, trabajo con el Uruguay, en fin, siempre admirado por el paisito. Te hago un par de preguntas. Primero, hablaste del uso del agua subterránea, superficial, pero solo pareciste hacer referencia a agua dulce. Me interesaría saber si para producir el hidrógeno verde se puede usar agua de mar. Segunda pregunta, mencionaste el anhídrido carbónico como un insumo, eso no lo entendí muy bien. ¿En qué medida el anhídrido carbónico es un insumo de esta industria? Tercera pregunta, mencionaste algunos países que serían demandantes de hidrógeno verde, importadores, entre ellos Alemania, Europa, sus restricciones medioambientales. Vos hablaste del hidrógeno verde como casi una industria agropecuaria, eso me pareció muy interesante. ¿Qué características tiene que respetar un campo para ser homologable para Europa en cuanto a desmonte, en cuanto a bienestar, trabajo infantil, en fin? ¿Cuáles son esas características? Muchas gracias por tu excelente presentación. Mariano, muchas gracias por las preguntas, creo que están súper pertinentes. Primero, sí se puede usar agua salada. Lo que acá inclusive se puede usar agua residual, lo que hay que purificarla. Obviamente, más costoso. Cuanto más purificación, más costoso. Lo que sí es importante es que no es el factor determinante de la producción de hidrógeno. O sea, las empresas no vienen por el agua. Las empresas vienen por el sol y el viento. ¿Ah? Porque el agua de última la toman del agua salada, ¿no? Los Emiratos Árabes no tienen agua y, sin embargo, tienen el proyecto más grande. El norte de África es un desierto y están habiendo anuncios importantes de proyectos. Entonces, lo más importante acá, porque representa 60 o más % de la producción, es la disponibilidad de sol y viento, ¿ah? Y de recursos renovables en general. Entonces, ahí hay entonces, cualquier agua se puede usar, eso de cajón. De hecho, nosotros vamos a financiar algún proyecto que estudie cómo habría que tratar el agua para poder utilizar otro tipo de fuentes. Pero tenés que poder tomar. Inclusive el agua que se descarta de las termas, eso lo hemos hablado también. Tomás agua de las termas que después la volvés al río y porque esa agua, ¿no?, podría ser una cosa interesante. CO2, anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico lo usamos para hacer un derivado del hidrógeno. Yo usé energía renovable, tomé agua, me quedé con el hidrógeno. Ese hidrógeno lo uso en el vehículo eléctrico o lo combino con el CO2 y hago un hidrocarburo nuevo, idéntico al hidrocarburo fósil. ¿Ah? Conecto todos los enlaces, todo, igual que el hidrógeno. Y después que lo tengo, lo puedo empezar a craquear como se craquean los fósiles. Produzco bioetanol, produzco gasolina. Hay un proyecto en Uruguay que está anunciado, que es el GIF, es el mismo que está en el sur de Chile, de Magallanes. Magallanes ya tiene en el sur de Chile una planta piloto, o sea, chiquita, que está produciendo gasolina, con hidrógeno y con CO2. Entonces, este anhídrido carbónico, vos podrías tomar inclusive uno que venga, por ejemplo, de una emisión de una cementera.
Yo lo entiendo que es un poco menos verde, porque la cementera seguramente usó coque o algo por el estilo para producir el cemento, pero por lo menos estás desplazando el consumo de nuevo recurso fósil. Si además el CO2 es lo que llamamos biogénico, o sea que viene de la fotosíntesis de un árbol, que lo captó, o sea, yo no removí CO2 que estaba enterrado, sino que lo que hice fue el CO2 que está en balance en la atmósfera, lo tomé, y lo que hago es extenderle su vida útil, digamos. En vez de liberarlo de uno, lo tomo, lo combino con el hidrógeno y tengo la cadena de hidrocarburos. Entonces ahí es que ahí tiene. Entonces ya te digo, puedo hacer un combustible de aviación, puedo hacer un jet fuel, puedo hacer un combustible de barcos, y si en vez de CO2 tomo nitrógeno, hago NH3, amoníaco. Y ese amoníaco hoy en día se comercializa en todos lados. ¿Ah? O sea, no es ningún producto. La industria química utiliza muchísimo amoníaco. Entonces, el amoníaco lo puede utilizar como materia prima. El amoníaco lo puede utilizar como un carrier. Y esto es un tema que para no extenderlo no me desarrollé, pero el problema del hidrógeno es cómo transportarlo. Es muy liviano, muy volátil, entonces no tenemos tecnología marítima para transportarlo de un lado a otro. Para que sea líquido, tipo el gas natural, el gas que para el gas natural, el GNL, vos lo enfriás, la presión, temperatura. Para el hidrógeno tendrías que llevarlo a menos 253 grados. Entonces es un desafío enorme. Los japoneses ya tienen un barco, les aviso. O sea, también para ver el nivel o sea, ¿no? Y los alemanes probaron un tren a hidrógeno, que no sé si les funcionó muy bien, pero hoy en día se está probando todo. Entonces, en vez de llevarlo puro, lo combino con el amoníaco, traslado amoníaco, que ya es un producto comercial a nivel internacional. Cuando llego al puerto de Rotterdam, por ejemplo, separo la molécula nitrógeno y la de hidrógeno y inyectan el hidrógeno, o van a inyectar, las aspiraciones de inyectar hidrógeno en la red de gasoductos de Europa, que va hasta Alemania y todo eso. Entonces, y ahí te lo engancho con la tercera pregunta, bárbaro, y Alemania, que es tu mercado, ¿qué te va a exigir? Y bueno, mucho. La Unión Europea ya sacó una normativa, 2 actos delegados aprobados por el Parlamento Europeo, de lo que ellos llaman combustibles derivados del hidrógeno, combustibles no biológicos, para separarlo del biodiesel, vieron del bioetanol, o sea, estos que son de los procesos agrícolas más tradicionales, que tanto ustedes como nosotros tenemos nuestras plantas ya. Bueno, cuando vos haces hidrógeno, productos basados en hidrógeno, bueno, ¿a qué le vas a llamar? ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿Qué porcentaje renovable tiene que ser para llamarse verde? ¿Es correcto llamarle verde? Hasta eso yo te lo digo. Entonces hablan de hidrógeno bajo en carbono, ¿no? O de hidrógeno renovable, o combustibles renovables, ahí está. Entonces van a ver no solo tus fuentes de energía, o sea, que sean realmente bajas en carbono. Si te conectas a una red, no puede ser a cualquier red, tienes una red más de 90% renovable. No tenés que competir con consumos, es así, no le tenés que sacar energía a los consumos existentes, tenés que demostrar adicionalidad, tenés que mostrar consumo sostenible del agua, tenés que demostrar las condiciones de trabajo de las personas que van a estar trabajando. O sea, que tiene un concepto de sostenibilidad que ve todas las patas. No es solo la producción verde, sino toda la integralidad de esto. Y ya existen certificaciones, como de privados. La certificación que sacó la Unión Europea es la más exigente de todas. Y la alemana también es bastante exigente. Pero, bueno, vamos a ver, tiene algunos grises que todavía no están resueltos. Esto es de ahora, en este momento se están discutiendo estas cosas. Pero ahora ya se aprobó en el Parlamento Europeo, así que ahora no se puede cambiar. O sea, ahí tenés que ver cómo te mueves, hay algunos grises que no están definidos, y es muy importante para nuestros países, porque, por ejemplo, nos van a permitir usar un CO2 que viene de biomasa forestal. En nuestro caso es biomasa de residuos y de producción sostenible, pero a veces Europa ven a América Latina como si fuera todo el Amazonas. Entonces les parece que biomasa no forestal porque está hablando del Amazonas, pero yo no tengo Amazonas, yo tengo un bosque certificado por un organismo internacional que es sostenible y yo estoy usando el residuo de la producción. ¿Por qué me vas a decir que no? Bueno, hay todo un tema. Después descubrís que hay un cierto proteccionismo de sus industrias y de sus cosas, que bueno, que está bien, es lógico, ellos van a ser compradores y van a tener que comprarlo más caro. O sea, el hidrógeno y sus derivados van a ser más caros que los fósiles, no hay duda. O le ponen impuestos a los fósiles, o obligan a mezclar, o no se va a dar esto. Pero como ellos tienen que llegar a las metas y así lo quieren hacer, parecería que el camino va por ahí. Excelente respuesta, muchas gracias. Los próximos 2 que están a la lista para hablar son Mariano Latari y luego Lisandro Abril. Mariano Latari, tu turno.
¿Qué tal? Bueno, muy buenas noches, María José, muchas gracias, sumamente interesante tu exposición. Te consulto, bueno, ante todo te felicito por la iniciativa nacional en cuanto a hidrógeno verde. Mencionaste que a partir, bueno, ustedes tienen una industria forestal importante, pastera importante, están trabajando en el biohidrógeno, es decir, hay ciertos microorganismos que interviniendo rutas metabólicas, particularmente de la hidrogenasa, se puede obtener hidrógeno en lugar de oxígeno. Si ustedes obtienen ese biohidrógeno, complementándolo con ese dióxido de carbono derivado de las pasteras, ¿pueden ahí incrementar quizás esa cuota de hidrógeno verde que necesitan? Sí, perfectamente, está buena la pregunta, de hecho, muy buena. Estamos intentando apoyar algún estudio de investigación sobre la producción de este biohidrógeno, digamos. En Uruguay existe hace varios años un fondo sectorial de energía, que es un fondo que las convocatorias de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y financia en algunos sectores que nos interesa promover investigación e innovación. Y hemos priorizado, obviamente, el hidrógeno para ese fondo y en particular ahora hay un proyecto en esa línea. Podemos perfectamente, justamente para no producir más renovables, si no queremos usar agua o si no quisiéramos usar más espacio de tierra, que tenemos, pero si quisiéramos acotarlo, podría ser una solución, está bueno, como complementario a lo otro. Yo así no lo había pensado como tal en principio, hasta donde sé, pero puedo estar equivocada acá, porque la verdad que no lo tenemos estudiado en profundidad. No sé qué tan competitivo te queda el costo por kilo de hidrógeno. Algunos dicen que sí. Yo he visto en Alemania la presentación de una empresa que dice que lo produce con biomasa o por lo proceso que decís vos, o con gasificación. Hace una gasificación de la biomasa y de ahí saca el hidrógeno. Porque viste que una vez que tenés materia orgánica, tenés carbono, hidrógeno, oxígeno, bueno, está, arreglátela, pero la puedes conseguir. Dicen que es más competitivo, no nos convenció a muchos los que estábamos ahí, y por algo el mundo, o sea, el resto es raro que no estén yendo por ahí también otros países, digamos. Creo pero puede llegar, ¿eh? Yo no descarto nunca porque vieron cómo bajan los precios de las tecnologías y cuando nos quedamos a dar cuenta es más barato que con renovables. Gracias. Muy bien, entonces ahora Lisandro Bril. Lisandro. Muteado, Lisandro. Estás con el silencio, Lisandro. A ver si puedes abrir tu micrófono. Claro. Bueno, gracias, María José. Hace unas pocas semanas se presentó en Antropoceno un libro llamado Laboratorio Uruguay, escrito, no sé si lo conocés, de María Eugenia Estensor y Silvia Neistat, donde yo ahí aprendí que no solamente tienen el mayor Producto Bruto per cápita, hasta en mi comentario tengo dos preguntas, sino que además la calidad institucional, lideran la innovación tecnológica, el mayor exportador per cápita de software de América Latina. Pero ahora debo decir que admiro la calidad de liderazgo en el Poder Ejecutivo de profesionales de tu porte, que me produce una envidia enorme, porque en este tipo de conversaciones en Argentina, te diría, extrañar, para mí son una aspiracional. Bueno, ahora, así que los felicito de corazón. Yo creo que ustedes necesitan una inyección endovenosa de autoestima. Pero bueno, ahora las preguntas. Veo que, bueno, se gastaron un millonada de dólares en contratar a McKinsey, que hiciera muchas cuentas. No sabés que no fue para nada millonadas, ¿no? ¿Fue una donación? No, bueno, primero lo pagó el gobierno, lo pagó el BID, pero además no fue excesivo, digamos. McKinsey es cara, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, fue... Bueno, pero el punto es el siguiente, midieron beneficios en lo que cuando tratamos de medir métricas ambientales de ESG, parecía ser a nivel de casi Scope 1, no sé si Scope 2 y no llega a Scope 3. Con lo cual te estás perdiendo la mayor parte del beneficio que podrías mostrar están produciendo ustedes con esta estrategia, que no tengo ninguna, tiene por lo menos 3 impactos brutales que no veo reflejados. Primero, me encanta. Te baja la tasa de interés. Porque ustedes son el primer país del mundo que ha emitido un bono verde que paga menos tasa de interés y muestra que descarboniza. Sí. Son el primer país, el único por ahora que tiene un bono de este tipo, que liga tasa de interés a tu performance. Esto debe hablar con Herbeleche, Camil y que te lo pongan en la cuenta. Sí, lo que pasa es que es el 25 y el 25 todavía no va a tener mucho impacto. Entonces, el primer escalón es el 25, después sí el 30. Segunda cuestión. También a nivel de Scope 3. Ustedes están descarbonizando toda la producción exportable.
de carne forestal. Exactamente. Carne forestal, es decir, se transforman con créditos de carbono de eso en el costo absoluto más bajo de este tipo de exportables del planeta, porque ¿qué otro país puede mostrar esta ecuación? Incluso el software, porque pueden descarbonizar cómo se consume en la casa del señor que programa cuando está sentado en la computadora. Es Ya decir, están viniendo los data centers también, sí, por los renovables. por eso, es decir, creo que hay una cantidad enorme de beneficios que no son externalidades, son internalidades del proyecto que no están midiendo y contribuirían a justificar una financiación privada a nivel de, obviamente, deuda, pero que tiene este fundamento para poder hacer financiar algo que se mide, no sé, no diste ningún número, pero estamos hablando de miles de millones de dólares. Sí, 2.000 millones de dólares de facturación, sí. No, de inversión. Ah, de inversión sí, como 19 millones, una cosa así, sí. 19.000 millones. Sí. Bueno, esto es plata, ¿eh? Sí. No es lo mismo 19.000 millones a tasa de interés 1, 2, 3 o 7. Sí. Bueno, vieron que ya hay un anuncio de 4.000 millones, ¿no? Sí, 19.000 millones, te dije bien. Esa es la estimación. Siempre pensamos que Argentina, Uruguay es la 10ª parte. Es como si estuviéramos hablando en Argentina de proyectos de 190.000 millones de inversión. Ese sería el equivalente puesto en la Argentina si habláramos... No, y ustedes tienen, en el sur tienen el viento espectacular. Tienen unos recursos tremendos, la verdad. Y en el norte la mejor luz. Sí. La buena noticia regional, perdón, Javier, primero gracias por los comentarios, Lisandro, me sirve porque yo en este momento les cuento, en Uruguay, por el tema del agua, que justamente con todo lo que está pasando, obviamente tenemos la sensibilidad a flor de piel, lo cual es normal por lo que estamos viviendo acá en el sur, porque en el norte está sobrando agua, ¿no? Pero en el sur lo estamos viviendo, de poder explicar eso, todos los beneficios que tiene esto, porque todavía no se logran percibir o no lo logramos narrar bien, ¿viste? O transmitir bien, digamos. No sé, por ahora se ve como se vienen a llevar nuestra agua. Europa se lleva nuestra agua. Y no nos parece justo, porque en verdad entendemos que el derrame es mucho mayor y que esto va a generar esto que planteaste, pero también descentralización de las inversiones, empleo fuera de área metropolitana. Ustedes en Uruguay saben, está muy concentrado en el sur y el resto del país. Hay pocas oportunidades, pocas inversiones. Bueno, las papeleras fueron las que movieron un poco más la aguja, pero después, por lo tanto, mientras lo cuidemos y lo hagamos sosteniblemente, que entendemos que lo que nos hemos puesto como metas intentan, o se preocupan por eso, y de todos modos hay que hacer la gestión lo mejor posible, poder mostrar todos estos derrames y cómo esto puede generar también mucho más, entendemos que es lo que tenemos que reforzar. Primero, no perder que esto sigue siendo un proyecto verde. Es un proyecto verde que apunta a descarbonización no solo nuestra. Esto de la descarbonización de toda la producción de exportables es re importante. Inclusive una de las cosas que nosotros también vemos, vinculadas al hidrógeno, otra oportunidad tremenda, es formar parte de un corredor verde comercial. ¿Ah? Porque las empresas que quieren ser verdes, mientras transporten todo con combustibles fósiles, pierden toda su cuota parte. Si pueden venir al puerto de Montevideo y cargar el barco con metanol verde, Uruguay puede llegar a formar parte de los puertos donde vos podés cargar combustibles verdes. Entonces, a la hora de elegir, entonces vos tenés otra actividad derivada de esto, que no solo para nuestros productos, sino también para otros productos en el mundo que quieran entrar en la región, que quieran no sé qué, que bueno, que Uruguay podría, si lo logramos, hacer esto que está bueno, mira, si tengo que elegir, voy a aquel que me da la posibilidad de mantener mi huella de carbono baja. Traducido, en lugar de Río Grande, de Brasil y Rosario, te trasladamos todo desde Montevideo con el metano. Claro. Tenemos enormes competidores, ¿no? El otro punto de esto es, Ceará, el norte de Brasil, tiene un puerto industrial tremendo, pero yo creo que ellos van a ir por el amoníaco, porque a nivel global el amoníaco está muy fuerte, pero también se puede, Brasil tiene mucho CO2, tiene mucha posibilidad, así que está. Y esto es lo que quería decir. Bueno, Argentina ya siempre lo decimos, bueno, Chile que empezó hace un tiempo antes que nosotros, inclusive con esto del hidrógeno, pero es tan grande el mercado, nosotros vemos que el mercado es tan grande y creo que lo que tenemos que hacer es aliarnos también nosotros como región, digamos, ¿no? Frente a esta pregunta que me hacían, bueno, ¿y Europa? ¿Qué te va a pedir para que sea sostenible? Bueno, que no sea el modelo europeo lo que se llama sostenibilidad, que también sea acorde a nuestra realidad. Ahora estamos en una posición que podemos, porque ellos necesitan también que nosotros estemos, si no ellos no van a cumplir sus metas. Entonces, ojo, para entender bien qué es esto, y si nosotros podemos como región tener estas condiciones,
Todos sabemos que el Mercosur no es fácil, pero si en algún nicho podemos ponernos de acuerdo y negociar, y decir, bueno, si vos venís para acá vas a tener la misma certificación, la misma condición de seguridad en la región, entonces los equipamientos para América Latina son los mismos, y no que en Chile me piden uno, en Uruguay otro. Ese tipo de cosas pueden ser una sinergia y una disminución de costos que nos vamos a necesitar como región, porque tenemos que llegar al producto hasta allá, o sea que tenemos un costo agregado de transporte, que no también lo estudiamos, es menor frente al costo final, pero pesa, que tendríamos que aprovechar. Buenísimo. Estamos en una noche re compacta y re intensa, así que María José, tomate un vasito de agua cada tanto, porque si no... Sí, no me lo traje, no te preocupes, estoy bien, estoy bien. Bueno, Alberto Weiner te quiere hacer una pregunta. Beto, te veía por ahí que estabas en la sala. Perdón. Ahí estás. Muchas gracias por la presentación, muy, muy interesante. Te haría una pregunta que no tengo claro. Se está criticando, básicamente en Europa, que el transporte del hidrógeno verde en cañerías preparadas para transportar gas podría generar fugas por la diferente densidad que tiene el hidrógeno y esas fugas generarían gases de efecto invernadero que finalmente son objetados por los ambientalistas. ¿Es cierto? ¿Es una barrera comercial? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Perfecto. A ver, el hidrógeno vos lo podés combinar con el gas natural, ¿tá? Hasta un 20%. Más no. Hasta ahí avanca bien, funciona bien los sistemas. Esa es una opción, ¿tá? Que ya en algunos países lo hacen. La otra opción es sustituir totalmente. Es sacar el gas natural y pasarte a una cañería de hidrógeno verde. Acá lo que es clave es hacer un retrofitting de la cañería. Vos tenés que adecuar la cañería, ¿sí? Porque es una molécula más pequeña, más liviana, que puede... entonces tenés que adaptar esas cañerías, es real, y eso va a ser. El hidrógeno es también un gas de efecto invernadero, como lo es el metano de las cañerías de gas natural. Entonces, ¿dónde está el riesgo? Es en las pérdidas que vos tengas en la producción de hidrógeno. Obviamente que ninguna planta industrial, con el costo que va a tener producir hidrógeno, porque no es lo mismo que gas natural, va a ser bastante más costoso, van a optimizar absolutamente el sistema para no tener pérdidas. ¿Que va a tener alguna pérdida? Y puede ser que sí. Pero te aseguro que lo que sustituís de fósil es mucho más grande. Si yo hago el balance, no lo hice, así que está esto a chequear, digamos. Pero es mucho mayor lo que vos te evitás por sustituir consumo fósil que aquellas pérdidas que seguramente vas a tener. Todo el proceso productivo tiene pequeñas pérdidas. El hidrógeno es un gas que hay que saber manejarlo. Los expertos como empresas como Air Liquide, Siemens y demás te dicen, ojo, es un gas que hay que manejarlo bien. Esto no son electrones, es otra cosa, es otro rubro y hay que manejarlo bien. Tiene esa capacidad como de escape, es verdad, que es un poco más. Pero es un tema, o sea, esperá 2, 3, ya la tecnología está mucho más avanzada y esto va a ir avanzando. Una vez que esto sea el foco, la inversión en esto va a ser cada vez más fuerte. Entonces, puede haber pérdidas, son pérdidas de un gas que es gas de efecto invernadero, pero realmente yo creo que lo que vamos a minimizar son las pérdidas, seguro. Porque sea solo por un tema económico, que es el principal motor para las inversiones y todo, yo creo que eso va a ser. Pero bueno, habrá que ir monitoreándolo y acompañándolo. Pero no lo veo como que vayamos a aumentar las emisiones por esto, digamos. Muchas gracias. Bien, María José, ¿cómo está la formación de recursos humanos en cuanto a operaciones, técnicos? ¿Lo están logrando internamente? ¿Tienen que ir afuera? ¿Viene gente de afuera? ¿Cómo está ese desarrollo que imagino que es una herramienta clave también, ¿no? Sí, es fundamental. A ver, por ahora, por los avances que estamos teniendo, estamos con recursos humanos, es poquito por ahora. Por ahora se está moviendo. Tenemos 3 proyectos anunciados, un proyecto piloto, un proyecto de escala mediana que va a producir metanol en el medio del país, entre Tacuarembó y Paysandú, y otro en Paysandú, que va a ser un proyecto mucho más grande, de 2 gigas de renovables, que es enorme para Uruguay. O sea, todo lo que hoy consumimos 2 gigas de renovables. Entonces, imagínense, va a haber un proyecto solo para esto, es muy grande, todos en análisis muy prefactibilidad. Entonces, estos proyectos, algunos están contratando ya técnicos uruguayos para trabajar en estos proyectos. Tenemos una brecha. La academia tiene, Facultad de Química, Facultad de Ingeniería, trabaja temas de hidrógeno, pero muy incipiente. Cada vez veo más tesis, por supuesto, y estudiantes que nos piden para tener entrevistas, para verlo, pero estamos lejos. O sea, vamos a tener un problema. De hecho, esto está siendo mucho más rápido de lo que nos esperábamos. O sea, no nos esperábamos tener un anuncio de 2 GB tan rápido, o sea, con las condiciones que sostiene. Entonces, estamos intentando. Por eso estamos trabajando con el CONICYT,
como un ámbito de articulación para que estén las universidades del sector privado, además de, por supuesto, la Universidad de la República, que es clave para esto, porque es la que forma mayores profesionales en el Uruguay. En ese ámbito también está el PIT-CNT, que es el Sindicato de Trabajadores, y algunos actores más. Entonces es un buen ámbito para coordinar, primero identificar la brecha, cuáles son las capacidades que necesitamos tener. Entonces ese es el primer paso que lo que estamos intentando sondear, cuáles son las brechas que se tienen para después poder formar en eso. Igual ya estamos haciendo cursos de train the trainers, todo eso, pero nos queda un largo trecho, sí, todavía. Muy bien. Mariano Vinograda, ahí te vi que querés otra pregunta. Te escuchamos, Mariano. Está silenciado, Mariano. Ahora sí, perdón. María José, hablaste de puertos, hablaste del de Montevideo, dijiste algo de Paysandú, un proyecto instalado en la plena Patagonia, con aerogeneradores y con una planta para generar hidrógeno verde. ¿Podría exportarlo, cargarlo en un barco por medio de una boya o hace falta siempre una infraestructura de puerto bastante importante? Perfecto. A ver, hidrógeno, este problema que para moverlo lo necesitas en ciertas condiciones que como hidrógeno puro no podrías, pero sí hemos tenido interés de poder exportar amoníaco vía boya. Eso más de un proyecto año de la vuelta, y bueno, está, por ejemplo, en Uruguay, por el puerto de Montevideo, nosotros realmente creemos que no es recomendable que estemos exportando amoníaco, porque es un producto con ciertas características, vos tendrías que tener almacenado en tanques, cantidades muy grandes. Entonces, un combustible entendemos que es factible, porque los combustibles ya están hoy almacenados y no es gran problema, pero el amoníaco tiene sus particularidades, inclusive el hidrógeno, por lo cual entendemos que tendría que exportarse en todo caso en una infraestructura que puede ser una infraestructura portuaria, pero no justificaría solo el amoníaco por los volúmenes que estamos manejando, pero una boya tal vez sí. Entonces se podría perfectamente, como tenemos en José Ignacio la boya petrolera, que haya una boya para trasladar a presión. En principio ahí tenemos que estudiar un poquito más si es líquido a presión, amoníaco, y de repente poder exportar amoníaco. Eso podría ser. Pero lo que lo que está todo como en estudio por verse es cuáles son las combinaciones, digamos, qué configuración de modelo de negocio tenés que hacer para producir hidrógeno. Vos producís en un parque solar y eólico, los electrones, producís el hidrógeno a pie de parque o lo trasladás en la red de transmisión y producís el hidrógeno al lado de la fuente CO2. O trasladás en cañerías el hidrógeno y usás el buffer de la cañería para amortiguar esa estabilidad que no te dan las renovables, ¿no? Porque vos para el hidrógeno, en principio los electrolizadores, los que producen el hidrógeno, tienen cierta flexibilidad. Vos podés bajar la producción porque tenés menos sol y viento y seguir produciendo. Obviamente hay un punto de equilibrio y es más eficiente cuanto mayor tiempo de operación tengo la planta, ¿no? Pero para la producción del combustible ya necesito mucho más estabilidad. Ahí sí no puedo prender y bajar o subir, ¿no? Entonces, ahí vos podrías amortiguar eso en las tuberías de hidrógeno, ¿no? Entonces vos producís, lo trasladás el hidrógeno hasta al lado de una planta de papelera, por poner un ejemplo, y ahí pones tu planta de combustibles. ¿Tá? Pero eso lo estamos estudiando, o sea, los primeros números nos dan eso, las primeras aproximaciones, algunos intercambios con empresas también nos hablan de eso, y ahí viene el gran desafío. Y entonces, ¿necesitamos infraestructuras comunes? ¿No? Vamos a poner un ducto que recolecte de varios puntos para poder trasladar y que sea más eficiente la logística. Y bueno, eso es un estudio que estamos por empezar a hacer, el tipo de infraestructuras comunes que tendríamos que desarrollar. ¿Quién absorbe esas infraestructuras? ¿Quién lo invierte? ¿En qué momento es bueno invertirlo? ¿No? Ahí se me abren como un mundo de interrogantes y de cosas a resolver. Que lo que vamos dando es pequeños pasos y viendo resolver. Lo bueno es que, o sea, lo que intentamos es que los primeros pasos de la hoja de ruta sean accesibles con la infraestructura que tenemos. O sea, nosotros hoy podemos mover un combustible derivado del hidrógeno con un camión, con una barcaza, hasta por tren, con el nuevo tren que se hizo para UPM. Entonces, eso es un elemento que estamos como cuidando mucho también. Javier, ya que no hay otra mano levantada, ¿puedo hacer otra pregunta? Por supuesto, siempre es un gusto escucharte. Elogió Lisandro Bril la institucionalidad del Uruguay. Ustedes se aproximan a una elección y es posible que vuelva a ganar la izquierda. ¿Qué pasaría en el Uruguay? Sabemos que Uruguay no tiene nada que ver con Argentina, porque si un gobierno de derecha en Argentina
promoviera esto, estamos seguros que viene el kirchnerismo y cierra la planta. ¿Qué pasaría en Uruguay ante un cambio político? Bien, primero, la hoja de ruta fue presentada a todos los partidos políticos por el propio ministro. El ministro se reunió con los directorios, digamos, de todos los partidos políticos, de los de la propia coalición de gobierno y también de la oposición. Se presentó la hoja de ruta y en general se tuvo muy buena receptividad, primero, como el evento en general. Segundo, los primeros pasos de hidrógeno lo dio el gobierno anterior. A través de ANCAP quisieron promover un primer proyecto piloto que terminó finalmente en este gobierno como un proceso un poco más abierto y con apoyo directo a un desarrollo más de privados, pero era para un proyecto piloto de transporte pesado, con una planta instalada ahí en ANCAP. Entonces ya el gobierno anterior, el gobierno de izquierda, estaba viendo ya el hidrógeno. De hecho, toda la transición energética empezó un poquito antes, pero la reforzó, le dio un importantísimo impulso. Y esto es una continuidad. La política energética que habla de hidrógeno. Chiquito en algún lado, pero dice explorar las potenciales ciudades de hidrógeno. Esto fue en el 2014, por ahí, 2013 o antes. O sea que en verdad, y las percepciones que tenemos es que sí, obviamente hay gente que está más a favor o menos en contra. Empiezan a haber cuestionamientos sobre una visión extractivista de la producción de hidrógeno, ¿no? Neocolonialismo, está, lo hemos visto en redes, lo están manifestando, por este tema del agua. Nosotros creemos que no aplica, lo que les decía hoy, que el otro día, esto de que se asemeje a una producción agroindustrial o agropecuaria, lo dijo un colega profesional del sector privado la otra vez en una reunión que hubo de instituciones en este tema, que claro, en vez de plantar soja, plantás molinos, digamos, ¿no? Y con eso después vas agregando valor y producís. Y me pareció súper interesante, ¿no? Sobre todo porque en nuestros países, ustedes saben, cuando es agropecuario todo el mundo le hace amén en general, ¿no? Es como que, bueno, estamos acostumbrados, es manejable, y cuando aparecen cosas raras nos ponemos nerviosos. Y bueno, y en verdad también entender eso es una cosa. Así que la verdad es que yo creo que va a haber continuidad. Y por ahora, en este momento que está fuertemente cuestionado y que podría ser también, ¿no? Bueno, aprovecho esto en este momento político, la verdad que, bueno, que por ahora están en estudio, nos hemos contactado con ellos, lo están trabajando, pero bueno, yo tengo esperanzas de que realmente esto siga siendo como parte de una política energética a largo plazo. Vamos arriba, bien de bien. Dale. Bien. Lisandro Vil, por favor. Sí. Sí, un poco enlazo con la pregunta de Mariano y mi propia visión de lo que yo estoy trabajando bastante en Uruguay. Uruguay, a diferencia de Argentina, yo identifico por lo menos 5 políticas de Estado que explican una parte de la complejidad del país en cuanto a la estrategia de desarrollo. Y las enumero. En forestal se pusieron todos de acuerdo por décadas. El plan Ceibal en educación por décadas. Energía renovable por décadas. Pero también en biotecnología y en tecnologías de información tienen una estabilidad orientada a la producción de valor agregado imponente que se ha mantenido y convoca inversiones. Esta puede ser una política de Estado, porque además, esto un poco a ver con Mariano, las izquierdas suelen ser más ambientalistas que las derechas. Las derechas son las que suelen ser más protectivas del petróleo, yo creo que por lo menos a nivel internacional. Con lo cual, un giro a la izquierda sería más ambientalista todavía. El desafío es la narrativa. Exactamente. Claro, mostrar pero esto se lo resuelve la estrategia de comunicación, porque el contenido lo tenés. Entonces no es que exporto agua, genero descarbonización ambiental, reduzco costos y mejoro mi producto bruto per cápita en tanto. ¿Cómo se titula ese mensaje? Tu trabajo ya lo hiciste, ahora que se ocupen los economistas y los comunicólogos de cómo venderlo, para enamorar, sobre todo, ¿sabes a quién? A los jóvenes. Sí. Hay que enamorar a los millennials con esto y no te para nadie, creo yo. Sí, estamos en eso, estamos en el tema comunicación, ver de cómo comunicarlo mejor. Uno de los puntos débiles que tuvimos en esto, que por eso estuvimos... El primer proyecto que se anunció, en verdad, lo que hizo hacer fue presentó una viabilidad ambiental de localización del proyecto. O sea, presentó al Ministerio de Ambiente un permiso para localizarse ahí, que es el primer pasito de los permisos ambientales. Después les queda un trecho enorme todavía para tener todo el permiso. Y en esa viabilidad vos ya presentás algunas características del proyecto, cuanto más definido esté, mejor en general. Y ahí pusieron que iban a tomar agua subterránea, y en particular agua del acuífero Guaraní.
Ustedes saben que el acuífero guaraní tiene esta concepción de reserva del mundo y demás, a pesar que sabemos que está súper perforado en Brasil, un montón de cosas. Pero está bien, o sea, vieron que nos han educado toda la vida con que el agua, el valor del agua y el agua subterránea, y eso en la población local, no toda, pues están al lado de un pequeño pueblito de menos de 5.000 habitantes, que se llama Tambores, ese proyecto, que toma agua subterránea para su consumo humano, digamos. Y bueno, y claramente un pueblo súper tranquilo, de una paz total, con necesidades de empleo, con otras deficiencias y demás, se va a instalar no solo esto, le va a tomar el agua y va a ser una planta grande. Esa es la visión de algunos actores locales. Y la verdad que han planteado esa preocupación con mucha vehemencia, y bueno, y después pasó toda la sequía y todo eso, entonces claro, fue como un caldo de cultivo, porque al principio realmente la narrativa se lograba acompañar bien. Después ahora estamos intentando atajar los penales para explicar, miren que esto del agua nos vamos a ocupar, pero quédense tranquilos que no es un volumen. Yo sé que la materia prima es el agua, pero el arroz consume mucho más agua como materia prima que el hidrógeno, ¿no? Y no cuestionamos la producción agropecuaria nacional. Lo cual, insisto, por más lo digo, por más esto que... O sea, realmente hay que gestionarla bien, ese es el gran desafío. Y Uruguay ha dado pasos, pero nos queda mucho por hacer. Entonces, ahora tenemos como un esfuerzo mayor de poder construir usando esta narrativa, como decís vos, de terminar de entender de que esto es un proyecto verde, ¿no? O sea, esto no es un proyecto industrial extractivista, es un proyecto verde, esto no es minería. O sea, no estamos sacando un recurso que se agota, porque el agua, por más que tiene sus tiempos, por supuesto, para volver, el agua, si la gestionas bien, y sabes cuándo parar, y cuándo volver, y cuándo darle tiempo, tiene la posibilidad en verdad de aprovecharse. Entonces, porque en países como los nuestros, que tienen tanta necesidad de desarrollo también, si podemos tener un desarrollo verde, ¿no? Si podemos desarrollar una economía verde, esto es un caso de economía, esto es bioeconomía, es economía verde. Bueno, todo proyecto tiene impacto, eso lo tenemos clarísimo. Esto no va a ser inocuo, esto no es que va a venir y esto va a ser Disneylandia. No, está así, los lugares donde se están en los proyectos van a cambiar el paisaje, va a cambiar el entorno, ese pueblito no va a tener la misma paz que tenía antes, pero capaz que tiene otra cantidad de beneficios, hay que trabajarlo bien. Acá tuvimos la experiencia con las 3 papeleras en las construcciones. O sea, la primera papelera probablemente hayamos aprendido mucho de cómo acompañar esos procesos, y yo sé que en la última fue mucho mejor. De hecho, Montes del Plata, que está en Colonia, todo el trabajo con la participación ciudadana también fue muy bueno. Entonces, hay un aprendizaje en el país que tenemos que capitalizar y tenemos que seguir desarrollando, pero claro, ese es el desafío, tal cual lo dijiste, Sandra. Bueno, ahora, ¿cómo logramos que realmente... Pero es que es sincero el convencimiento que esto es una oportunidad, o sea, no es que te quiero vender que es verde, es verde. Esto es verde, obviamente como todo tiene su impacto. José, estuviste hablando de impacto a pequeña escala, a mediana escala. En estos días en el mundo, disculpame el paralelismo, está la película de Oppenheimer, ¿no es cierto? Sí, no la vi todavía. Y entonces uno se pregunta también, el hidrógeno, ¿qué efectos puede tener a los efectos de seguridad internacional o como elementos bélicos? ¿Le ves algún riesgo posible que se presente en algún momento? Siempre hay alguna mente que va a estar pensando de ese lado, pero ¿hasta ahora has detectado algunas cosas que puedan poner en riesgo? No, no lo he detectado para nada. De hecho, es la primera vez que va un poco la pregunta por ahí. A ver, es un producto, es un energético, ¿no? Es un vector energético, así que pueda trasladar, que pueda, y yo supongo que alguna cosa podría llegar a ver. Supongo que hay otros elementos primero, antes, más económicos, más accesibles, que lamentablemente se pueden llegar a utilizar. Es un producto, como todo gas, energético, tiene características de peligrosidad, distintas al gas natural, distintas a otros, o sea, cada uno tiene sus características. También, por ejemplo, para uso en un vehículo se volatiliza más rápido, entonces la llama queda arriba, no explota, digamos, pero también se volatiliza más rápido. Con menor presencia en la atmósfera, las condiciones pasan a ser un poquito más peligrosas que con otros gases, o sea que claramente es un gas que hay que gestionarlo bien, hay que cuidarlo y no se puede ser descuidado en su manipulación para nada. No es que, no pasa nada, es hidrógeno, hay que cuidarlo bien, no sé qué, pero lo hemos hecho con todos los gases que tenemos en nuestra casa, ustedes en los autos para moverse. Entonces, es un tema de saber gestionarlo bien y cuidar y tener las reglas claras, ¿no? Eso sí, la regulación es fundamental. Si queremos que esto se desarrolle en nuestros países, necesitamos tener regulaciones claras y que le den seguridad a la población que con razón lo necesita, ¿no? Amigos, si les parece, bueno, Maximiliano, una preguntita más y después empezamos a cerrar la reunión. Dale, Maxi.
Bueno, muchas gracias, María José, encantado, muy atento escuchándote y aprendiendo contigo, la verdad, impecable. Mi consulta está orientada, hablaste de la utilización del hidrógeno verde como combustible, bueno, en diferentes industrias, en la automotriz, especialmente puede llegar a alcanzarse en barcos y en aviación. ¿Qué posibilidades hay de utilizarla en la industria aeroespacial? Esa es mi pregunta puntual. Sí, perfecto, sí, se puede utilizar, se puede producir un jet fuel, tal cual el jet fuel que hacemos ahora, pero verde. De hecho, es una de las, o sea, la industria de aviación utiliza lo que llaman los SAF, Sustainable Aviation Fuel, que puede ser bio, ¿tá? Pero, por ejemplo, los biocombustibles nuestros, los bioetanol y biodiesel que producimos en los dos países, viste que vos tenés un porcentaje de mezcla, vos no lo puedes usar 100%. Estos derivados del hidrógeno, que puede ser como les digo yo, o puede ser HBO también, que es una combinación con aceite biológico con hidrógeno, tienen lo que se llama el drop-in. Vos lo sacás y pones el otro. No es un porcentaje de mezcla, lo puedes cambiar 100%. Y vos podés producir querosén. El combustible de aviación es querosén, digamos, está refinado más o menos, pero en definitiva es querosén. Entonces, en esto que tenés la cadena de hidrocarburo que generaste, para ¿no? CO2 y hidrógeno, después es un proceso de biorefinería. Es una refinería con base bio, pero es una refinería. Vos empezás a recortar y vas obteniendo los distintos subproductos. Y uno de esos subproductos, a través de la tecnología que es súper conocida, que no estás inventando nada nuevo ni ningún error, producís un combustible de aviación. Entonces, eso también es una posibilidad. Bien, perdón, pero esto supondría un avance en cuanto al combustible traspolado a velocidad de propulsión, o simplemente sustituiría un modelo de combustible por el otro netamente y ya. Y ya está, vos no tenés, o sea, claro, tendrás que hacer alguna adaptación al motor, pero no mucho más. O sea, no sería capaz que si pones un aditivo, como hoy le pasa cosas, pero en principio te permitiría eso. Algunos, capaz que para cortas distancias te vas a un eléctrico, capaz que podrías, ¿no? U otro tipo de productos. O sea, el combustible de aviación están explorando distintas cosas, ya algunos ya están mezclando con los biomas tradicionales, digamos. Pero de hecho, para mí, son los grand drivers van a ser el sector marítimo y el sector de aviación. Porque son los más emisores, son los que están más en el horno. Y los que más cantidad consumen. Sí, y eso de que te compro por 20 euros para reducir mis emisiones y no sé qué, un tiempito les puede durar, pero no reducís emisiones con eso, ni ustedes saben, a nivel global está todo este sistema de compensar emisiones, que un país reduzca menos para yo poder seguir emitiendo, está ahí en el cumbre de cambio climático, yo no sé cuánto eso va a seguir existiendo, porque en definitiva lo que necesitamos es bajarlas todas, ¿no? Puedes compensar un poco, pero eso tiene ciertas como desafíos. Entonces, de hecho, una señal importante es Alemania lanzó un programa que es súper interesante, que se llama el H2 Global. Con fondos del gobierno alemán y con el sector privado crearon una fundación, que es H2 Global, que tiene una empresa que lo que va a hacer es, lo que buscan es achicar la brecha entre la oferta y la demanda. Porque lo que está pasando con el hidrógeno es el famoso dilema del huevo y la gallina. ¿Quién se pone a construir barcos y todavía no tiene una gota de hidrógeno y no sabe ni a qué precio va a estar? Porque uno de los grandes riesgos de esto es, ¿y esto cuánto va a salir? Porque por ahora es un Excel muy lindo que te hace McKinsey, que te hace IRENA, que te hace IEA y proyecta cuánto va a salir, pero a los bife tenemos escalas medianas y son caros. Y que va a bajar la eólica solar y bueno, vamos a ver cuánto baja. Sí, en teoría sí baja y estamos todos queriendo que baje para ahí. Pero va a depender también de cuánto impuesto al carbono le pongan, de si los obligan sí o no, o sea, está. Entonces, en este mercado que no saben, nadie se anima a dar el primer paso, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los alemanes? Crearon este fondo. Este fondo va a ser una llamada, haciendo una subasta global. Entonces, dice, bueno, proveedores del mundo, ofrezcan el mejor precio, ¿tá? De metanol, combustible de aviación y de amoníaco. De esos tres. No de hidrógeno puro, sino del metanol, de la combustible de aviación que me preguntaste y del amoníaco, que obviamente. Y ellos te dicen, yo te lo compro a este precio, con su paramétrica de ajuste, lo que sea, por 10 años. ¿Tá? Y se dan vuelta, ellos son como un broker, se dan vuelta y se lo venden al mercado, ¿tá? A una empresa de aviación, a Merckx, a lo que sea, pero se lo vende y firma un contrato año a año. Porque ellos esperan que los precios vayan cambiando para la venta del producto. Entonces, para poder escalonar e ir
achicando la brecha, que es lo que buscan, no se comprometen. Pero vos como inversor necesitas un periodo de certeza de compra. Entonces al que produce le ofrece 10 años, que es poco 10 años para un proyecto de inversión de esta infraestructura. O sea, los proyectos de hidrógeno tienen un CAPEX muy grande, porque de todo el parque eólico y solar, la planta química, entonces tiene un CAPEX muy grande. Entonces, para esos proyectos 10 años, y no es la panacea tampoco, ¿no? No es que, mira qué maravilloso, en verdad que ellos quieren contrato de compra por 20 años, tienen, o sea, acá los PPA para energía renovable tienen 20 años, ¿no? Y con UTE, que está más tranquilo con 5-0. Entonces, ellos para justamente, como saben que eso es un driver importante, crean este programa, que va a ser para algunos pocos proyectos. Bueno, el de Uruguay, que va a estar en tambores, apunta también a este H2 Global, pero como un instrumento para traccionar esta demanda en esto que es totalmente distinto a un proyecto tradicional de inversión, ¿no? Porque acá no tenéis las condiciones de juego claras. Es distinto a una papelera, es distinto a una petrolera, es distinto a una minera. No sabes del todo claro las condiciones. Última intervención la toma Lisandro Abril. Vamos, Lisandro. Gracias. María José, hablaste varias veces de que hasta que no se ponga el impuesto a la producción de CO2, y yo coincido, es el debate más profundo que tenemos, sí. Sin duda. De hecho, cuando Angela Merkel cerró su discurso en Glasgow, dijo, hasta que no pongamos esto, todo es bla, bla. Sí. Y ahora tenemos la COP28 en Abu Dhabi, en diciembre, y te pregunto a vos, porque veo que estás en el tema, ¿Uruguay va con una posición como país proponiendo este impuesto? ¿Esa posición está coordinada con América Latina? ¿Qué números están manejando para que esto realmente sea la política tributaria que se alinea con los proyectos de París? A ver, no, vamos a la COP, pero no vamos con una posición de un impuesto. De hecho, Uruguay no va a poner un impuesto en principio. O sea, si nosotros a nuestro sistema productivo, nuestros combustibles ya son caros. ¿No? Uruguay somos lo más caro de la región, porque somos muy lindos, pero tenemos algunas también desventajas. Está por un montón de motivos, pero nuestros combustibles son caros. De hecho, ahora uno de los impuestos que ya tenía la gasolina, ahora tiene como un título nuevo que es impuesto al carbono. Así que estamos como eso. Pero yo no visualizo que localmente vayamos a ponerle un impuesto por ahora, al menos en corto o mediano plazo, al combustible local. Así que tampoco creo que pudiéramos ir a pedirle a Europa. Nosotros sabemos que sí Europa lo está discutiendo. En un momento apuntábamos, o los primeros dijimos, en el mercado americano también podría ser, por distancia y demás, pero Estados Unidos tiene todos sus recursos y ahora tiene el IRA, el Inflation Reduction Act, que producir hidrógeno en Estados Unidos va a ser el lugar más barato por la cantidad de beneficios fiscales que está dando el gobierno para este tipo de proyectos. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, a ver, como no está claro estos impuestos, y te va a depender que tengas o le das esos impuestos o un off-taker, o sea, un comprador que esté dispuesto a pagar determinado monto. Entonces, los proyectos que están anunciados nos presentan cartas de compromiso de compra. Por supuesto que va a depender, no son cerradas en letra, no en piedra, tendrán sus memorias y sus condiciones, si son intenciones de compra, lo que sea, pero hay intenciones de compra, y de hecho, para mí una señal súper fuerte, la planta de Siemens en Berlín, yo la fui a visitar en el año 21, en noviembre del 21, una delegación empresarial acá del gobierno, era una planta de turbinas envasada fósil, ¿no? Combustible fósil para generar energía eléctrica. Volví ahora a ir en el 23 y esa planta ya no existía como planta de turbinas, es una planta para producción de electrolizadores. O sea que empresas de ese porte ya están empezando a producir electrolizadores de mayor escala. Y le pedís un electrolizador chiquito y te dice, no tengo más chiquitos. Ahora solo hago este tamaño. ¿Ah? Porque uno de los grandes desafíos es escalamiento. Eso decía al principio. Entonces, y hay un riesgo en todo esto de la economía del hidrógeno, ¿no? Y por eso también nosotros como Uruguay queremos setear las condiciones, acompañar, pero no podemos tampoco comprometer recursos económicos de los uruguayos hasta no tener muy claro qué va a pasar esto. Porque nosotros, nuestros países todavía tienen un montón de necesidades que satisfacer, ¿no? Entonces, podemos acompañar, pero también tenemos que priorizar y cuidar mucho el uso de nuestros recursos económicos. Entonces, entendemos que para estas primeras etapas, el sector privado puede tomar mayor riesgo, tiene otras condiciones, y obviamente no lo va a hacer si no tiene un comprador asegurado. O sea, no va a tomar la decisión final de inversión si no tiene por un periodo más o menos razonable esto. Entonces, claro, es muy nuevo, o sea, esto se está desarrollando en todo el mundo a la vez, ¿no? Es como, y ya no son 4 o 5 petroleros
yo imagino lo que habrá sido, no sé, siempre digo, ¿cómo habrá sido las primeras épocas del petróleo, no? Cuando no había consumo ninguno por el petróleo, se descubrió, dijo que bueno esto, pero no tenías equipo, no tenías nada, ¿no? Entonces, y bueno, esto será, nosotros a veces decimos con algunos colegas, es como que hubiéramos descubierto un pozo petrolero, ¿no? En Uruguay, de golpe, el sol y el viento que siempre tuvimos ahí nos pueden generar una cantidad de beneficios y además verdes. Entonces, no vamos a ir con una posición oficial, no que yo sepa por lo menos, capaz que voy, es probable que vaya y voy a tener aún más clara la información. Pero bueno, en general, en las negociaciones de París, algunos países, sobre todo los ganaderos, en Uruguay siempre va, sobre todo nuestro punto débil es la ganadería, o sea, en nuestras emisiones, igual aportamos el 0,000 algo de las emisiones globales, entonces a veces como que pierde un poco de oferta, pero generalmente nos ponemos de acuerdo con los países de la región que estamos en la misma condición de Brasil, Argentina y demás. Así que bueno, veremos. Mira, José, vamos a poner un punto final acá, pero vamos a dejar un próximo capítulo porque seguramente vas a contarnos en la próxima temporada algunos temas más. Vale. Te pido solamente unas palabras de despedida y cerramos la reunión contigo. Perfecto, bueno, Javier, Lisandro, Mariano, Alberto, Maximiliano, todos los que anduvieron por ahí preguntando y escuchando, un placer, un gusto, quedo a las órdenes para lo que necesiten y estoy convencida que Argentina seguro, creo que ya está en ese camino, pero que con la disponibilidad de recursos que tienen ustedes, ahí también va a haber un montón de oportunidades, así que bueno, ojalá que como región nos permita crecer realmente como América Latina esto del hidrógeno. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Le agradecemos muchísimo a María José su tiempo, su dedicación, su nivel y la intensidad con que nos ha transmitido sus conocimientos. Las puertas abiertas, María José, para que participes en próximos encuentros y te sientas también en este grupo que se llama Antropoceno. A todos los despedimos y nos vemos en 7 días aquí en Antropoceno. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Antropoceno.